Por ejemplo, nosotros acabamos de hacer una titulización muy importante en octubre de $214 millones para hidroeléctrica boliviana, una planta hidroeléctrica en el río Taquesi, en los Yungas. ¿Cuándo? Pues la hidroeléctrica genera más electricidad. Cuando llueve. Entonces, el 70% del flujo se cobra en los meses de diciembre, enero y febrero. Y en la época seca, cero. Y justamente esta empresa tenía problemas financieros, no porque le falte ventas necesariamente, sino porque su cronograma de pago al banco no acompaña a su negocio. Entonces le tiene que fallar al banco en toda la época seca. Entonces el banco decía, ¿por qué no me estás pagando? Es que no está lloviendo. A mí qué me importa, le dice el banco. A mí qué me interesa si llueve o no. Bueno, a mí sí, le decía la hidroeléctrica, porque ese es mi negocio, la lluvia. Entonces por eso la titularización se amolda muy bien a la ciclicidad de la empresa. Por ejemplo, un constructor se financia con un banco y va a tardar 2 años la construcción. Ya tiene que pagar capital de interés mensualmente. Y la obra ni siquiera ha empezado. Mientras que él si titulariza la obra, él puede decir, yo titularizo todo el proyecto de construcción. ¿Y qué vas a titularizar? Los flujos futuros que voy a recibir por vender los departamentos que estoy construyendo. Pero como yo sé que los vas a vender a partir del segundo año, te voy a hacer que la cesión venga a partir del segundo año. Los primeros meses, más bien nada. ¿Para qué? Para que tú construyas la vaca, ¿no? A mí me conviene que tú no tengas problemas, porque yo vivo del flujo de esa vaca. Entonces yo soy pues el mínimo indicado para ir y más bien estrujarte a la vaca, ¿no? Y le sacarle leche de donde sea, ¿no? Eso después me causa un daño a mí. Pues más bien te la quiero dejar tranquila la vaca. Y fíjense, esta línea que está aquí en amarillo es las ventas de gas y electricidad, que las pusimos así, línea recta para no estar proyectando nada. Son las ventas del último año proyectadas. Y nosotros el monto titularizado es este de aquí. Fíjense cómo sube un poquito y después se mantiene en línea recta. Pero fíjense, no es el 100% del flujo el que hemos titularizado, es una parte. El que está aquí arriba es el flujo de ventas ejecutado. Fíjense cómo sus ventas después que hemos titularizado han subido. Claro, porque hemos comprado la maquinaria para invertir en las nuevas estaciones de gas y todo eso, y eso ha hecho subir las ventas. Y nosotros hemos titularizado este monto que está aquí abajo, y sus ventas siguen subiendo, y nosotros estamos, hoy en día, en septiembre de 2009, estamos aquí en el cedido, y ellos están vendiendo allá. Pero Nafimo recibe todo este flujo en el patrimonio autónomo. Entonces, la posibilidad de que ellos vendan debajo de esta línea es mínima. Y si se dan cuenta, si yo le he titularizado el 8% de las ventas de la empresa, sus ventas tienen que caer en más del 92% para que recién nos afecte. Ahora, estadísticamente el calificador de riesgo trata de calcular cuál es la probabilidad que las ventas de esta empresa caigan en 92% en un mes. Es mínima. Por eso es que el riesgo, se dice, está controlado. Ahora, que esta empresa caiga sus ventas en más del 92% en un mes, pues ya significa que el problema es más grande. O sea, ya ha pasado algo en Sucre, digamos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ha llegado algún momento que sus ventas cayeron muchísimo por la crisis que había ahí, ¿no? Pero no llegaron a caer en 92%, cayeron en 30, 40. Estábamos tan lejos, digamos, del margen que no nos afectaba. Y aquí están los valores que se han emitido. Los inversionistas han comprado estas series A, B, C, D a esas tasas y a estos plazos. Fíjense, la primera serie ha sido de 1 año, 0.87 años, mejor que un DPF de un banco. Y ojo que estas tablitas nosotros publicamos en la prensa de manera periódica para que los inversionistas, como podrían ser ustedes, compren. Y a veces hacemos reuniones como estas de inversionistas para explicarles lo que va a salir el próximo mes, para que se anoten. Sí. Estos son diferentes tranches, exacto, tranche A, B, C, D, E.
que traducción de tranche es serie, serie A, serie B, serie ¿riesgos? Sí, por eso esta tiene calificación A más y este A, porque son diferentes riesgos. ¿Por qué esta serie de aquí abajo es más riesgosa que la B? Porque esta se paga primero y tiene un plazo de vencimiento más corto. A mayor plazo, mayor riesgo. ¿De acuerdo? Buena pregunta. Y después, por ejemplo, hemos hecho esta del ICE Norte que les decía. En la titularización del ICE Norte, lo que hemos hecho es decir lo siguiente. Armar una titularización para ir a prepagar deuda de los bancos. ¿Ven las líneas rojas aquí? Esas son las amortizaciones de capital e interés que el banco debería, que el ICE Norte le debería hacer al banco. La línea negra que está ahí atrás representa el monto mensual que se cede al patrimonio autónomo. Entonces, a los ejecutivos del ICE Norte les dijimos, señores, aquí tienen la foto completa. En rojo es lo que ustedes tienen que pagar al banco. En negro es lo que ustedes van a tener deducido de su flujo si titularizan. ¿Cuál de los dos les conviene? ¿Cuál le conviene más? El negro es más bajo. Entonces, todas estas áreas blanquitas de los triángulos serían ahorro. Para pagar un mismo monto de deuda. Por lo tanto, el ICE Norte dice, me conviene mucho más titularizar que mantener la deuda con el banco. Y por eso lo hace. Y bajo ese esquema, veamos el impacto que ha tenido en el ICE Norte. Cuando ellos han titularizado el 2005, tenían utilidades de 2.5 millones. Por el efecto de haber titularizado y prepagado los bancos y ahorrarse esos triangulitos que hemos visto, sus utilidades se les disparan a 3.500.000. Y aún hoy en día, sus utilidades son más grandes. Después, en su modelo de titularización pueden ellos apreciar que por haber titularizado ganan más que lo que hubiesen ganado si no titularizaban. Y se van dando cuenta cómo va cayendo ese efecto, porque la titularización es así, es un impacto positivo que te dura en el tiempo, y hay un momento donde ese impacto ya empieza a perderse, porque tú te vuelves a endeudar, empiezas a hacer otras cosas. Lanzar otra titularización aquí, que es lo que están haciendo ahora. Ahora estamos trabajando con ellos para finales de 2010, 2011, lanzar otra titularización y otra vez hacer subir esta línea aquí arriba. Por eso las empresas entran a lo que se llama programas de titularización. Cobose ya lleva 3 titularizaciones hechas. Justamente la última la ha hecho hace 3 días atrás, de 38 millones de dólares. Y fíjense cómo el diferencial de la titularización tiene un impacto positivo en sus finanzas. Gas y electricidad del ICE Norte, ¿en qué se han beneficiado? Primero, mayor rentabilidad por haber titularizado. Han liberado todas las garantías del sistema financiero, han reducido su costo financiero, tienen un nuevo mecanismo de financiamiento que antes no tenían, son menos dependientes de la banca tradicional y se controla sus finanzas mejor. Es más, se nos ha dado un fenómeno muy interesante en Nafibo. Como nosotros recibimos las cuentas, en las cuentas de los patrimonios autónomos, las ventas de la empresa, y estamos conectados en línea con el banco, hemos invertido con los bancos para tener información precisa en todo momento. Al final del día en Nafibo sabemos exactamente cuánto venden las empresas, exactamente. Entonces los bancos, cuando quieren prestarle plata, por ejemplo, al ICE Norte, antes de ir al ICE Norte, con la autorización del ICE Norte vienen a Nafibo y a nosotros nos preguntan, ¿cuánto vende la empresa? Impuestos Internos nos ha consultado si ellos pueden cruzar información con nosotros. Le hemos dicho que con todo gusto. No hay ningún problema. Y es más, nos hemos encontrado en una situación
donde, no, con una empresa que quería titularizar, y porque nosotros antes de titularizar formalmente hacemos simulaciones para ver si podemos controlar sus ventas o no. Si vemos que hay falencias, pues no titularizamos, pues significa que algo no va a funcionar. Y por ejemplo, cruzando con algunas empresas por ahí, hemos empezado a cruzar información con impuestos y no calzaba. No voy a decir por qué, no entiendo, pero hemos dicho, señor, por alguna razón nuestro sistema no lee sus ventas bien, así que por favor vaya nomás a otro lado. Entonces la titulación se vuelve un mecanismo de control muy interesante, y las empresas están muy orgullosas de decir, yo no solo tengo la transparencia de emitir en valores del mercado, hasta mis ventas me la maneja otro, dice. No tengo nada que esconder, ahí está mi transparencia. Entonces empresas grandes, Cobose, Sobose la otra, Laboratorios INTI, el ICE Norte, son ejemplos de empresas, por ejemplo, que todos los días recibimos sus ventas en Nafibo. 7 millones de dólares al día manejamos estas empresas, diario, y vamos separando a cada lugar. Lo que es nuestro, lo que es de los fondos de liquidez, lo que es para el inversionista, y lo que es para la empresa se le devuelve en el día. Por eso no deja de ser Nafibo una entidad que tiene muchísima presión regulatoria para que no falle nada, porque el rato que falla algo, puedes tener 3 inversionistas grandes que no han recibido sus millones de dólares, las AFPs por ejemplo, puedes tener la empresa que deja de operar ese día, y todo eso te puede generar un caos. Por eso hay que tener mucho cuidado en el manejo. Por eso los bancos que trabajan con nosotros, no es que vamos a cualquier banco y decimos que quiero abrir una cuenta de un patrimonio autónomo. Los bancos tienen que haber invertido mucho en tecnología para poder administrar nuestros patrimonios autónomos de Nafibo. Y no son todos los bancos. De todos los bancos que hay en Bolivia, solo 4, o tal vez 5 podemos decir, tienen la capacidad de manejar nuestros flujos. El resto no puede. Ahora, hemos visto que es la titularización de activos y flujos futuros. Quiero que entremos a temas un poquito más sofisticados de la titularización para ir entendiendo algunas ideas. Bueno, ustedes han escuchado que la crisis financiera internacional ha sido causada, dicen, de alguna manera, por la titularización. ¿O no han escuchado eso? Han escuchado. Entonces seguro han dicho, voy a ir al Hotel Europa a escuchar no sé qué cosa, que creo que causa hartas crisis. De toda crisis se aprenden lecciones, y todo lo que se hace mal, pues termina mal. La titularización, han visto, es una herramienta poderosísima de financiamiento, pero si se usa mal, o algo no se mide bien, puede causar problemas. Como cualquier cosa al final de cuentas. ¿Cuántas crisis bancarias escuchamos que hay en el mundo? Cada año hay una. ¿Cuál es la última crisis bancaria? ¿Ah? La de Grecia. Y no va a ser la última. Ya se dice que está en línea España, dentro de 3 meses. ¿No? Entonces, pero eso no significa que los bancos son malos, o que el negocio bancario no sirve. Significa que ha habido ciertas cosas que han hecho que eso funcione mal. Medidas de prudencia. A ver, Grecia, déficit fiscal de 18%. ¿Qué significa? ¿Que las finanzas públicas no sirven en general? No, significa que hay alguien que no sabe cómo manejarlas. Eso sí es una cosa, pero echarle la culpa a las finanzas públicas así de simple, no. O que de pronto se diga, ya ningún país debería tener déficit, porque teniendo déficit se entra en crisis. Sí, cuando no lo manejas bien. Pero todos sabemos que tener un déficit controlable y pequeño es hasta razonable y saludable. El tema es no hacerlo mal. Lo mismo sucede con estos instrumentos. Lo que pasa es que lamentablemente en nuestro ámbito de la titularización ha sucedido que la gente se ha enterado y se ha noticiado de la titularización porque algo malo ha sucedido. Entonces eso ya te estigmatiza el producto. Pero si hubiera escuchado la titularización muchos años antes,
Entonces hubieran dicho, sí, ha habido algún problema por ahí. Pero el tema es que se asocia la crisis con ese nombre.